¿Qué tal, amigos de La Guarida? Ya nos encontramos en un episodio más de La Guarida del Búho por hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. Acá no ha pasado nada malo, no estamos en una repetición de ¿Y tú qué harías?, sino que estamos en una sesión de avanzada en La Pampa, como dice en el GC, en el video de Facebook Live, y que también nos están escuchando en nuestras redes que son hobbyfm.cl, y nos pueden escuchar en TuneIn como hobbyfm, tu pasatiempo favorito. Acá estamos con estos dos grandes escritores que obviamente ya los conocen del programa ¿Y tú qué harías?, que va también los días martes de 7 a 8 de la tarde y que vienen obviamente de Aurea Ediciones. Yo creo que está de más decirle que se presenten, pero como este es un público distinto al que tienen ustedes, los invito a que se presenten ante la audiencia que tenemos acá de las 9 de la noche. Bueno, gracias por la invitación primero que todo. Mi nombre es Daniel Leal Arancibia, soy uno de los responsables de ¿Y tú querías?, en Hobby FM, ahora como invitado en La Guarida del Búho en sesión de avanzada. Yo soy escritor. Una de mis obras, la más reciente, es Tres balas en la Pampa, una coautoría con otros dos compañeros, colegas escritores, uno de ellos el que está acá al frente mío, un western ambientado en la Pampa Salitrera. ¿Qué más te cuento? No, pero tranquilo, sí, vale, ya. vamos por partes, y después vamos a hablar mucho más y todo lo demás. Pero acá tenemos acá a nuestro lado a el, digamos, socio de acá de nuestro amigo Daniel. El secuaz. ¿Y tú qué harías?, que también queremos que haga su pequeño speech de introductorio. Hola a todos. Pequeño, por favor, Riquelme, pequeño. Tú te tomaste 15 minutos para presentarte, mano. Así que no vengáis con cosas acá. Feliz de estar acá, invitado en La Guarida del Búho, conversando con estas dos grandes personas que conocimos, al Daniel lo conocí por accidente, lamentablemente en otras circunstancias. Pero acá, a través de Hobby FM, estamos también presentes. No somos un déjà vu, o sea, somos súper pesadilla, lo sé. Mi nombre es Hugo Riquelme, también escritor, coautor de Tres balas en la Pampa y autor de Un hombre sin nombre. Y hoy día estamos aquí para conversar acerca de todo lo que nos quieran interrogar. Exacto. Bueno, para los que explicaba un poco también acá a mis compañeros acá de radio, ya casi colegas, digamos, y colegas de frentón, le explicaba de que La Guarida del Búho y por qué se llama sesiones de avanzada es porque en principio, antes de esta temporada actual de La Guarida del Búho, anteriormente hablábamos harto de lo que era la superficialidad profunda, que es una técnica del cine, de la literatura, en donde yo tomo una excusa de algo muy superficial, un superhéroe, un hecho que todo el mundo conozca, un acontecimiento, y en base a eso yo me meto en algo profundo que yo quiera conversar. Por ejemplo, el caso de Gundam es, por ejemplo, los robots que son magníficos, pero en la forma profunda habla con respecto de las guerras políticas, de las revoluciones, habla también de las visiones personales, de la visión del soldado en una misión que él no quiere hacer. Todo ese tipo de cosas es la superficialidad de los niños en la guerra. De los niños en la guerra, porque son todos adolescentes, porque tienen 15 años. Todo eso es superficialidad profunda, donde yo tomo una excusa superficial para hablar de algo profundo. Y ahora en esta temporada le puse como sesiones de avanzada donde vamos a hablar ya realmente de cosas más, entre comillas, profundas. Obviamente no quiero ser tan ególatra y decir, ¿sabes que somos súper inteligentes? No va por ahí el cuento. Y no nos van a entender. No, sigue siendo una conversación que cualquier persona puede entender, pero de cosas que tal vez no se hablan de una forma tan cotidiana. Digamos, mi intención es también estar en varias sesiones que hagan con nuestros amigos de acá, así que los vamos a ver más de una ocasión. En esta oportunidad trajimos Tres balas en la Pampa, que ahí nuestra amiga Radio Control nos va a hacer un close-up magnífico de este libro, esta obra de Riquelme, Leal y Rivera, que bueno, no lo tenemos acá, que habla sobre un western de la Pampa Salitrera. A mí en particular me llamó mucho la atención este libro, no he tenido la suerte de leerlo, pero sí me llamó mucho la atención de la propuesta que presenta, un western en Chile, siendo que western tiene que ver con Estados Unidos, los comanches, todo este cuento. Primero, ¿cuál fue la visión de autor con respecto de por qué hacer un western en Pampa? En realidad la pregunta... Después de haber terminado hasta ahora, después de haberla escrito y de haberla leído un par de veces, la pregunta que nos hacemos nosotros o que le hacemos nosotros a los demás es ¿por qué no? ¿Por qué no el western en Chile? ¿Por qué no
buscar las similitudes entre lo que fue la conquista del lejano oeste norteamericano ¿Mm? con lo que fue la conquista del norte profundo chileno, del desierto, lo que fue La pacificación de la pacificación de la Araucanía, Araucanía la y conquista de Tierra del Fuego. Exacto. temas que están todos relacionados con la tierra sin ley, básicamente. Vale. Ujú. Qué bien interesante eso, de que la Tierra sin ley, si lo vemos en extractos, digamos, de cowboy clásico, era como que cómo la gente logró de partir de pequeñas ciudadelas que estaban en medio del desierto, en medio de la nada, en cierta manera, lograban como formar, entre comillas, civilización, que tenían un mayor, un alcalde, un sheriff, ¿Cómo logran armarse esto? Entonces, a mí mi pregunta también va de que en La Pampa, de lo que nosotros conocemos, Humberstone, que es como lo más, Ujú. Lo más visible. lo más visible, lo más vox populi, por decirlo de alguna forma. Yo soy santiaguino, así que yo desconozco un poco de profundidad. Tal vez una persona del norte me podía ilustrar mucho mejor de esto. Pero, como dice, el por qué no traspasar esto es como más que nada decir, ¿por qué no hablar sobre estos procesos de pacificación a través de la ficción? Ujú. Cuénteme un poco de, al final, por qué les llamó la atención, luego de ya tener un proceso de lectura de su obra, de por qué llegaron a la razón de que nosotros estamos haciendo un western en La Pampa Salitrera en específico, para explicar de que este fenómeno de pacificación, pongámoslo, ocurrió en todo el mundo. Y Sí. que la gente está conociendo La Pampa tal vez de su libro a través de una ficción. No la conoce por la historia que realmente pasó. Correcto, correcto. Mira, y de hecho también es un poquito más allá. Hace poco nosotros conversábamos con una amiga que es cinéfila, pero Ujú. de aquellas, de tomo y lomo. Y también ella nos mencionaba, una vez que conversamos acerca del libro, etcétera, que es muy fanática del western, nos contaba que también western es una forma de contar las cosas. ¿Ya? No solamente tiene que ver con el escenario, no tiene que ver solamente con los personajes arquetípicos que podemos encontrar, que son el sheriff, el bandido, el vaquero, los indios, etcétera, sino que también tiene que ver con una forma en cómo yo cuento las cosas, cómo abordo la historia. Y en este caso a nosotros nos interesaba hacerlo de una manera en que pudiésemos retratar nuestros problemas, pero reflejados también en esta narrativa, ¿cachai? Entonces, claro, como dice el Daniel, nosotros tenemos el norte profundo y la conquista del norte profundo, y también, como mencionas tú, con respecto a estos pueblos que crecieron como pequeñas ciudadelas que fueron surgiendo de la nada. Exacto. Acá en el norte de Chile nosotros tuvimos también algo similar. Si bien es cierto, después de la Guerra del Pacífico heredamos, o sea, se conquistó dos territorios enormes, uno a Bolivia y uno a Perú. Eran territorios que tenían sus asentamientos ya súper claros y súper establecidos, que tenían que ver con Antofagasta, Calama, Tocopilla, Pisagua, Iquique, Arica y todo lo que pueda estar cerca de la costa. De las grandes ciudades que hay hoy día. Justamente. Pero tampoco hay que perder de vista que cuando termina la guerra y cuando el rey del salitre, el North, de apellido North, John Thomas North, junto con Harvey, que es el otro tipo que también se afanó el tema del salitre, ellos se encuentran con, en Antofagasta, 108 oficinas salitreras y en Iquique 120 y tantas oficinas salitreras más, que nacen así, de la nada. Inmediatamente. ¿Cachai? Y estamos hablando de lugares de explotación con sus consecuentes cantones, que son pequeños pueblos en donde los trabajadores dormían. Y después llegaron con su familia, y después esos pueblos se convirtieron en lugares con plaza, con colegio, con un montón de cosas. Con la iglesia. Y estamos hablando de muy poco tiempo, es muy poco tiempo. O sea, la Guerra del Pacífico termina en 1883, si no me equivoco, es donde terminan las hostilidades, y después saltamos al cierre de Humberstone en 1935. Entonces tenemos muy poco tiempo en donde surgen muchos pueblos y en donde llegan muchos estilos de vida y confluyen muchas nacionalidades y muchas cosas por el estilo. Entonces era como, ese periodo a mí me hubiese encantado que me lo contaran. Yo soy del norte y a pesar de ser de allá, no es tanto lo que a ti te hablan de las salitreras. Exacto. De las salitreras. Mira, de hecho, ahora que mencionas eso, del western como un estilo, me acuerdo de
de ciertos documentalistas sobre cine que hablaban sobre Tarantino, sobre el tema del spaghetti western y todo este tipo de cosas. Y a mí me llama harto la atención el western porque no sé si a ustedes les ha pasado que representa mucho tal vez lo que está pasando actualmente, sobre todo lo que nosotros nos está pasando como Chile, un país que se está adaptando a lo que es la migración, de que yo estudié en la USACH y nosotros teníamos al frente... En los pastos. En los pastos también. En los pastos y en los USACH. Los famosos. Y estudiaba en los pastos. Estudiaban los pastos y no estudiaban los pastos también. Así que las dos cosas. Y al frente de los USACH hay muchas cosas históricas, CITES muy antiguos, de donde la gente del sur y del norte migraba de Humberstone o de cualquier parte para buscar trabajo a Santiago. Por eso es que la estación central está ahí. Que de hecho es de construcción francesa, si no me equivoco, tiene todo un patrimonio. Entonces cuando me vino a la mente, digamos, yo como digo, no he leído bien el libro, pero me interesa como la forma como se fue construyendo, de que en esa instancia se construía todas estas ciudadelas que venían gente inmigrando de distintas culturas sureñas, nortinas, incluso también vecinas, argentinos, peruanos, bolivianos, por estas mismas conquistas del norte, llegaban acá a Santiago. Incluso personajes más exóticos como los chinos, por ejemplo. Los chinos, totalmente, los chinos. Claro, no se sabe que hay muchos chinos. Muchos chinos. Es algo que es desconocido, Antofagasta está lleno de chinos. ¿Sí? Chinos, turcos, palestinos. Croatas también. Croatas, Patronato, que es la ciudad, digamos, localidad que está detrás de Estación Central, porque Estación Central es una gran comuna que tiene Quinta Normal y que abraza Patronato, Independencia, todo ese tema. Todo eso en algún minuto estuvo junto. Entonces, mi pregunta va, de que esta visión de Pampa o tal vez de Western es algo que nosotros podemos reflejarlo como el Santiago actual. ¿Tú te refieres a la atomización que existe o que existía respecto a cómo se pobló el desierto? Eso igual responde a dónde se encontraba la riqueza principalmente. Exacto. Y la riqueza en ese tiempo era el salitre y actualmente es el cobre. Y donde hay cobre hay campamentos mineros. Y se formaron grandes ciudades alrededor. Yo creo que la atomización que se vive en Santiago responde a cuestiones de clase. Cuestiones de clase que también te toca el western. O sea, no es ajeno. A eso es lo que voy. El rico se va a vivir a los puntos más altos de la ciudad. Chicorío, Colina, a los Andes incluso. Y después la clase media emergente, cuando empieza a emerger, va hacia allá. Hoy día es difícil hablar de clase media, como que es un concepto que es mucho más pequeño que lo que la gente piensa. Son mucho más, o son más a veces uno, o son más de dos. Como que el gris es muy pequeño. Es que de hecho estáis súper en la cuerda floja con respecto al tema de la clase media. O sea, hoy día podía estar bien, el día de mañana viene un terremoto y perdiste todo. Y pasaste inmediatamente a la clase vulnerable. Sí. Y eso finalmente, Santiago y la ciudad chilena en general tienen una conformación que es súper clasista en ese sentido. Y tiene que ver mucho con la distribución de los recursos. En Santiago particularmente yo encuentro que es súper perverso la forma en cómo se distribuyen se distribuyen los recursos por municipio. O sea, los municipios donde va a vivir la gente más rica reciben más recursos y los municipios donde vive la gente más pobre reciben menos recursos. Eso incide finalmente en que el Estado está subvencionando más a las comunas más ricas y está dejando un poco más relegado a las comunas pobres. Y finalmente, quien es el que al final termina tomando las armas es el que está relegado. Exacto. El que está con la bota en el cuello. El que está con la bota en el cuello. Y hoy día estamos viviendo en un momento particular de la historia de nuestro país en que el que tiene la bota en el cuello no reacciona mucho. ¿Qué es lo que nosotros vemos generalmente que son las reacciones más violentas? Son la de Lampa. Claro. El narco y cosas por el estilo que están avanzando mucho y que eso es sumamente preocupante. Pero el ciudadano común, la persona común, el que va a trabajar todos los días, el que se levanta y se saca la cresta, vive con la bota en el cuello y hasta ahora no se la ha quitado de encima. Cuando eso pase, hay una olla a presión que va a
dejar las cosas. Eso, vea, es súper interesante y haciendo un poco nexo con esto, yo fui muy fan del Señor de la Querencia cuando estuvo en emisión y hay un personaje que habla mucho de eso, que es digamos, un obrero que tenía, digamos, el patrón y que él constantemente violaba a su mujer y hacía un montón de cosas. La mujer de este obrero era prácticamente su juguete sexual. Él llegaba, la golpeaba, la violaba y él se iba. Y el marido de esta persona no decía nada. No decía nada y él no decía nada con gusto. De hecho, le decía a su esposa de que mientras él le diera comida y techo, no tenía que quejarse de ninguna cosa. Como que casi que eran privilegiados porque le eligió a ella. Era exactamente, esa era la visión. Y después pasaron mucho tiempo y él entendió porque era un guaso sin cultura, no sabía leer ni escribir, era una persona que nació ahí, que se crió ahí y nunca tuvo una educación, y la única educación que tenía era el tener el rigor de sembrar y cosechar para el patrón, y el patrón es su segundo Dios, por decirlo así. Claro, porque el patrón es el que te da todo, te da la oportunidad de trabajar. El que te da la oportunidad y no ser tal vez un AMPA, entre comillas, ser un relegado de afuera de la sociedad. Entonces, cuando entiende esa situación, hay un personaje también que lo hace Álvaro Rolfi, que es como la persona educada que viene de Francia, que viene un poco con la revolución. Que lo ilustra, le dice, oye, ¿sabéis que en realidad lo que está pasando es una persona que está abusando de tu... Y empieza a entender. Entonces, me parece muy interesante el punto que tocaste y cómo tres balas en la pampa se volvió, entre comillas, como un libro de buena trayectoria, digamos, con buen tiraje, buenas ventas, digamos, lo que ustedes han ilustrado acá en Ituquería y también lo que se ve también en distintas librerías. ¿Cómo este libro aporta tal vez a esa discusión de que esta persona que está callada porque no sabe que tiene la bota, es básicamente eso, de que no entiende muy bien que tiene la bota en el cuello, sino que sabe que está, pero no sabe mucho cómo hacerlo? ¿Cómo aporta este libro a que esas personas que lo leen, de repente si lo ves, sabes que sí tenéis la bota al cuello? Sí. Y ver si hace algo al respecto? Obviamente no es una novela de ficción, no busca solucionar nada, pero... Mira, dos cosas. Solo para hacer un alcance con la pregunta de recién, que tenía que ver con la forma de cómo veíamos el fenómeno del western dentro de Santiago. Sí. En mi caso particular, yo lo asocio más al tema del forastero. Ok. Al tema del forastero, y no solamente pensando en el forastero en el provinciano, sino que hoy día con el fenómeno de la migración, en donde el forastero llega a un pueblo que le es hostil. Exacto. A un pueblo en donde todas las personas que viven ahí lo miran de reojo y lo miran con malos ojos y con desconfianza, y no lo quieren hacer parte de su día a día. Yo lo veo muy reflejado eso en el western, lo que está pasando hoy día con el fenómeno de la migración en Chile. Y volviendo a la pregunta actual, al tema de cómo Tres Balas en la Pampa puede aportar un poco a esa discusión, desde mi perspectiva, como nortino, yo crecí conociendo dos cosas: la cantata Santa María, por una parte, y los libros de Hernán Rivera Letelier, que me mostraban dos fenómenos muy distintos. La cantata Santa María era como algo que estaba bien under con respecto a estos reclamos sociales y a estos abusos justamente de un ejército sobre el pueblo. Por el otro lado tenía los libros de Hernán Rivera Letelier, que hablaban de manera muy nostálgica acerca del esplendor del salitre. Entonces la pregunta estaba, ok, pero ¿qué pasó entre medio? ¿Dónde está el punto intermedio? ¿Qué pasó entre medio? ¿Cachai? El salitre no nació esplendoroso. Se hizo esplendoroso una vez que cobró mucho posicionamiento económico. Y la matanza de la Escuela Santa María tampoco es gratuita. O sea, es una cuestión que pasa por algo. Y justamente pasa porque los obreros empezaron a tomar conciencia con respecto a que los estaban siendo abusados. Cuando parte el auge del salitre en el norte de Chile, la cuestión social no era un tema acá en nuestro país. Y estamos hablando de un territorio que había sido conquistado de otro país, con el cual todavía no estaban establecidos los límites políticos, por lo tanto, o sea, los límites geográficos. Por lo tanto, la política no intervenía tanto, y los capitales estaban todos en manos de ingleses, de extranjeros, que venían y que daban trabajo y que te traían engañado a trabajar, porque a las personas en las salitreras las llevaban engañadas a trabajar, esa es la palabra, no hay un eufemismo ahí. A las personas se les prometía
mejoras económicas, y cuando llegaban a una oficina salitrera se encontraban con que tenían que compartir la casa si es que iban en familia con 5 familias más, si es que llegaban solteros con 20 personas más una pieza, las casas eran de material ligero, las comidas tenían que pagárselas con el trabajo diario, y el trabajo diario se los pagaban con ficha en vez de con plata, y como les pagaban con ficha en vez de pagarles con plata, no podían comprarse un boleto de barco o de tren para poder volver a su ciudad de orígenes, por lo tanto eran esclavos. Exacto. ¿Cachai? Esclavos sistémicos. Sí. Justamente. Sí, y en ese sentido, tomando de las palabras de Hugo, que hacía referencia al forastero, y cómo se refleja en el día de hoy. Nosotros en Tres Balas en la Pampa tenemos dos visiones del forastero. El forastero que llega a hacerse cargo con una nueva visión del mundo, comprendiendo que el tradicionalmente explotado puede tener sus derechos, y se los empieza a reconocer levemente, sutilmente, ganándose la antipatía del resto. Ujú. Y por otro lado, el forastero que viene a revolver el gallinero, Claro. el que viene a sacudir la jaula, y el que hace que finalmente se enciendan las pasiones de la gente que está siendo pisoteada. Es curioso eso, porque cuando tú estás dentro del fenómeno, cuando tú eres el pisoteado, tú no te enteras que estás siendo pisoteado. Exacto, porque exacto. Es tu normalidad, es tu realidad, es tu día a día. Claro, de hecho, apegándome a algo muy parecido de lo que estamos hablando y haciendo un poco el nexo, hace un par de episodios atrás yo hablé sobre la literatura de Orwell, que es como uno de las que más me gusta, digamos, desde pequeño y hasta la actualidad, siempre revisito esos libros. Y pasaba, por ejemplo, en La Granja de los Animales, Ujú. que ellos eran animales y tenían al granjero. Y el granjero utilizaba sus recursos, le sacaba los huevos a la gallina, hacía trabajar al caballo, le sacaba leche a la vaca y mataba a los chanchos. Y de repente los animales, como que el más avispado, por decirlo así, que era como el cerdo, irónicamente de los animales domésticos es uno de los más inteligentes. Y el más delicioso. Delicioso. Qué versátil Qué es. versátil. Hábleme de tocino. Pegan la tuerca y dice, oye, pero ¿sabes qué? No, esto como que no va, como que no tenemos ningún beneficio acá. Parece que nos están perjudicando. Como que en la bola nos están perjudicando. Y como que se organizan y empiezan a armar su revuelta y logran, obviamente esto es una ficción, logran sacar al granjero del espectro, de la discusión, porque ya no está ahí. Entonces dice, ya, pues entonces ahora hagámonos cargo nosotros. Y bueno, el chancho, como era el más inteligente y un poco como quien lideró todo esto, fue como, ya, empecemos aquí a anotar cosas que nosotros no queremos hacer, pongámonos de acuerdo en ciertos puntos. Pero después pasó el tiempo y el chancho empezó a ocupar la vestimenta del granjero. Ujú. Empezó a, en cierta manera, a menospreciar al caballo porque era el animal más fiel, pero el más tonto según su perspectiva. Y de repente ya los otros animales se dieron cuenta también y aprendieron de que el chancho se estaba convirtiendo en un granjero. Y ahí termina todo. Ahí queda el libro y ahí obviamente queda como queda como con la discusión, oye, ¿qué habrán hecho los animales? ¿Habrán sacado al chancho? ¿Lo habrán matado? No, Sí. no se sabe. Entonces Cambiamos un régimen por otro. cambiamos un régimen por otro. Entonces, por eso yo encuentro tan valioso hablar de forma filosófica, entre comillas, digamos, de los libros, porque al fin y al cabo tratan de dar un mensaje de que el autor siempre ha tenido como una inquietud interna, que de repente la plasma en alguna ficción o algo Sí. por el estilo. Acá en Tres Balas de la Pampa, hablando sobre también este nexo, ¿qué otra inquietud, ya más, esto es una pregunta más personal a cada uno de ustedes, qué otra inquietud ustedes quisieron reflejar en este libro de forma personal, para compartirla obviamente con el público a través de la ficción? En el caso mío, a través del personaje que yo tomé, fue el individuo. ¿Ya? Ese individuo que no piensa en el colectivo. ¿Mm? ¿Ya? El individuo que hace cosas ¿Mm? que benefician a los demás ¿Mm? sin querer beneficiar a los demás. Simplemente lo hace porque también lo benefician a él. Claro. ¿Ya? Entonces, tal como mencionaba el Daniel, existen estos personajes que vienen a revolver el gallinero, ¿Mm? y uno de los personajes que viene a revolver el gallinero va a hacerlo por un objetivo propio. Y no le interesa muy bien lo que pase con el resto. O sea,
el objetivo del personaje no es liberar a los obreros. Claro. Tampoco es hacerlos ver el problema o la situación de sumisión en la cual están frente a sus patrones ingleses, sino que a él simplemente le interesa conseguir lo que él quiere. Y él tiene súper claro qué es lo que quiere y no va a transar con eso. Y si el camino para obtener ese resultado se alinea con la causa que puedan emprender los mineros, que hay otro personaje que lo trató Daniel, que es un poco más colectivista, si se alinea, bien, si no, me da lo mismo. Entonces también tenía que ver, la idea era mostrar también ese rol de cómo el individuo impacta a un colectivo y cómo el individuo puede beneficiar o perjudicar una causa cuando actúa, valga la redundancia, de manera egoísta e individual. ¿Hasta ahí? Bien, mira, de hecho, mencionando eso, poco antes de pasar, digamos, a la respuesta de Daniel, me acordé mucho en esta conversación de este personaje polémico, Shinji Ikari, que es básicamente el personaje que pilota un ángel encuadrado en un robot, que ahí la humanidad pensó, dijo, ¿sabéis que hemos capturado un ser que no entendemos muy bien? Pero si le ponemos a un piloto, sabemos que nos podemos defender de algo que es igual de extraño que lo que nosotros estamos pilotando. Y este niño lo está pilotando porque le quiere caer bien al papá. No porque le importe la humanidad, no porque le importe, no porque entienda la situación, no porque entienda de que están en peligro. Él simplemente lo quiere hacer para satisfacer a su papá. Entonces, todo este tipo de ficciones, al fin y al cabo, modernas, a eso voy, de la ficción moderna, de tanto el libro de Tres balas en la pampa, en anime, en películas, tiene mucho que ver con eso, de que hemos entendido, creo yo, esto es muy personal, creo que hemos entendido que tal vez nosotros no somos tan altruistas como nosotros pensamos, de que obviamente nosotros todos tenemos educación judeo-cristiana, al menos en Occidente, independiente que uno sea ateo, sea católico, sea, siempre tenemos valores cristianos, tenemos valores de no robar, no matar, y como que si nos ceñimos bajo ese marco, estamos bien. Pero de repente pensamos que a veces esto lo estamos haciendo por mero ego. No sé, los libertadores de Chile, digamos, Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez, los Carrera, todo este cuento al final fue un cuento que dijeron, oye, ¿sabéis qué? Le están poniendo la bota encima a esta gente y en cierta manera yo quiero ser esta persona que le pone la bota encima. Que le pone encima. Claro, entonces, pasando ahora a Daniel, ¿cuál es como la visión, digamos, personal que tú pusiste acá en Tres balas en la pampa que quisiste compartir con tus futuros lectores o actuales lectores? Me voy a hacer un poco cargo del tema este del altruismo. Que es una cuestión. La pregunta en realidad respecto al altruismo ¿es intrínseco al ser humano el altruismo o claro, somos esencialmente egoístas? Exactamente. Y en virtud de esa pregunta y de la respuesta que tú des, también te encasilla un poco ideológicamente. Claramente. Sí. Porque la visión económica, política, social que existe hoy día, la del neoliberalismo, que es eminentemente individualista. Totalmente. Y competitiva. Y competitiva. Pero salvaje. Claro. Sí. Pero puede suceder también que dentro de tu ambición individualista tú quieras generar un impacto en los demás, un impacto positivo. Trascender. Y yo creo que ahí está la verdadera evolución. O sea, salir del individualismo, podemos decir, tal vez animal que traemos por defecto. De supervivencia. Y transformarnos en los seres gregarios que estamos llamados a ser finalmente. Y cooperar para ayudarnos y progresar todos juntos. Exactamente. Bueno, eso, ahí ya me fue un poco... No, pero está súper bien. Ahí estáis sentando las bases de tu campaña presidencial, Daniel Leal. Aquí partimos, de aquí al 2020. Crecer todos juntos. Crecer, pero para mí. Crezcan para mí. Y yo creo que un poco de esa visión está presente en el libro de forma un poco más soterrada. Como por supuesto. No es allá donde yo apunté conscientemente. O sea, yo más bien la visión que yo quise dar el realce al tema de la explotación del poderoso al débil. Yo quise ilustrarla aquí, yo quise mostrarla. El personaje que yo ideé para esos efectos, yo lo tomé de cualquier ejecutivo de cualquier compañía chilena del día de hoy. Que funcionaba perfecto en una oficina salitrera de 1889. Seguimos siendo una pulpería. Sí, y aunque nos paguen con plata,
nos acogotan con créditos. Claro, mira, que es bien interesante lo que yo, bueno, esto siempre yo lo comento en mi trabajo de vida real, por decirlo de alguna manera, allá donde yo trabajo. Converso con un colega y me dice, pero es que la diferencia de Chile frente a otros países, por decirlo así, de los que han entendido de que somos personajes gregarios, la diferencia es que acá todavía Chile es un fondo grande, Sí. un fondo grande de 20 millones de personas. Pero Con vista al mar. con vista al mar, pero es un fondo al fin y al cabo. Y es bien interesante de que por lo menos yo he visto en distintos autores en general, de que si bien tú tienes la intención de, por ejemplo, decir un mensaje, siempre tienes, porque va con tu personalidad, es cómo transmitir el mensaje. En el caso de Orwell, él quería hablar de distopia porque él sentía miedo de que si las cosas seguían como estaban, la humanidad iba a desaparecer. Ujú. Entonces por eso escribió 1984, escribió La Granja de los Animales y otro montón de crónicas. Con Huxley, ¿qué pasaba? Que él sentía de que la gente en común estaba tan engañada, estaba tan ensimismada en esta autosatisfacción individualista, de que en algún minuto se iban a volver ciegos con respecto a lo que pasaba, y ahí hizo Un Mundo Feliz, Las Puertas de la Percepción. Tiene que ver con en base al carácter. Ahora, en base a esa introducción, mi pregunta va de ¿qué parte de su carácter, qué parte propia de ustedes está entre Falas y la Pampa? Qué buena pregunta. Bueno, yo soy súper crítico de la realidad. ¿Mm? De la realidad de hoy, ¿Mm? que es la que conozco mejor, porque la vivo a diario y Por supuesto. soy súper reflexivo en cuanto a los temas que me perturban. Ujú. Y en ese sentido yo me vi en la necesidad de hablar de la cuestión social, que hoy día podemos decir que tenemos una especie de cuestión social 3.0. No sé si Sí. algún filósofo, si algún sociólogo, si algún economista ha hablado de eso. O sea, haciendo paréntesis, se ha hablado mucho de que ahora el tema de izquierda o derecha ya es como algo como de tradición, no es por un tema que ya se discuta, es como un tema de que hay un personaje, poniendo un caso Trump, cosas por el estilo, que hay un personaje que tiene mucho poder y que en base a que no le interesan los demás, va a inmiscuir, y ahí es cuando la gente independiente, que sea republicana o demócrata, va a estar en contra. Como que ya la gente está entendiendo de que al fin y al cabo somos muy complejos como para encasillarnos. Justamente. Sí. En ese sentido, en respecto al encasillamiento, yo creo que hay mucho de eso en los personajes que yo desarrollé en la novela, principalmente la protagonista. El hecho de no encasillarse, ella muestra muchas facetas de sí misma. Facetas en las que yo quise explorar en cada una de ellas. Ninguna como que la dejé muy rezagada en provecho de otra. A pesar de que la faceta principal de lo que se ve en la portada del libro es la de la bandolera, habían otras que yo necesitaba revisar en forma introspectiva. A pesar de estar planteando esta situación de la crítica social y la crítica al modelo que nos impera hoy y que imperaba hace más de 100 años atrás, que para mí es básicamente el mismo, también necesitaba que los personajes fueran reflexivos en sí mismos, que tuvieran sus motivaciones bien claras y que por muy simple que fuera esa motivación tenía que ser consecuente con ella. Y creo que por ahí va un poco la parte mía que está más plasmada en esta novela. En mi caso, hay una evolución del personaje que está como bien solapada dentro de la historia, pero que tú con pequeños detalles la vas viendo, y que tiene que ver cómo este personaje, que es un individuo, que es egoísta, que tiene su propio plan, empieza a comprender su entorno y empieza a analizar cosas que antes no había visto. Como por ejemplo el hecho de que se encuentra con niños que están yendo a trabajar con explosivos a los piques mineros. ¿Cachai? Y lo primero que se pregunta es, no son muy chicos para trabajar. Exacto. ¿Cachai? Y ahí es donde viene toda la retórica que le dice, la infancia es un constructo social, la infancia como tal no existe, nosotros la creamos. Y los niños van a salir a trabajar una vez que los papás tengan más hambre. ¿Cachai? Entonces, o que las familias tengan más hambre. Entonces el personaje empieza a ver ciertas cosas, que yo hago un paralelismo súper claro con la forma en que yo
salí del trabajo anterior que tenía o del mundo anterior en el que vivía, que era un mundo súper artificial, súper materialista, en donde lo que importaba era producir y lo que importaba era tener. Entonces yo cuando salí de esa transición y me fui en vez de tener, al ser, traté de darle algo de eso al personaje. No 100%, porque no era el fin del personaje. Por supuesto. Pero sí matizar un poco este despertar de cuando el personaje se da cuenta de que estas personas que son iguales a él están siendo oprimidas. Es como, a lo mejor no es un llamado a ayudarlas, pero por lo menos a entender qué es lo que están padeciendo. Mira, de hecho es muy interesante lo que comentas, y poniendo un poco un nexo, tal vez esto no lo conocen. Yo creo que hace como unos 4 meses se liberó un documental con respecto a los eSports en China. Y bueno, ustedes saben que la difusión en China está prohibida por distintos regímenes. Esto fue una grabación de una producción independiente extranjera que se metió a 3 casas de eSports, y que eran cabros de 13, 14 años que los metían a jugar League of Legends o algún juego que fuera rentable en ese minuto. ¿Y qué pasaba? Que estos niños estaban totalmente condicionados. O sea, si ellos perdían, estaban castigados. Si perdían mucho, no comían. Si no rendían, digamos, los castigaban, los encerraban, los enjaulaban. Entonces básicamente se ocupaban como un producto, como una máquina. Y cuando pasó esto, que se dio cuenta este documentalista, fue y lo presentó a la comunidad de eSports, porque básicamente eSports es una gran empresa. Y que decidieron fue en cierta manera bloquear a China de sus concursos. O sea, como que nosotros queremos trabajar con gente que conscientemente compita en nuestros videojuegos. Entonces, cuando ya se empieza a dar como la discusión de cómo es la manera correcta de hacer las cosas, que antes de simplemente hacerlas, antes estaba el discurso de que ahora tengo que trabajar de sol a sol para tener mis cosas, para ser exitoso. Ahora se discute de cómo estamos trabajando, si realmente estas 8 horas laborales realmente nos sirven, si queremos reducirlas, en esos pequeños detalles humanos que estamos teniendo nosotros, me refiero a nosotros porque somos todos personas, todos humanos. Es ahí donde empieza a trascender el tema de los tiempos antiguos, que era construir, porque éramos todos pobres, y ahora que hay cosas, no volvernos pobres por esas cosas, sino trascender ahora en el ser. ¿Por qué me di esta vuelta? Y para poder conectar las ideas, es básicamente porque la ficción siempre se ha dicho que es el oráculo, o un poco como lo profético de lo que pasa un poco en el futuro, porque la gente que lo escribe es gente que está viviendo la realidad, en estricto rigor. 1984 es como lo más clásico al respecto de eso, que Orwell hablaba sobre la supervigilancia, el sobrecontrol, cosas que están pasando actualmente. Huxley hablaba con respecto del soma, que era como la droga de la felicidad, y que la gente busca estar feliz, de buen humor, con medicina, con drogas mismas, o con religiones, como que en cierta manera busca que su mente esté feliz para que él funcione bien y no darse cuenta de las cosas que pasan. Tres Balas de la Pampa, ¿ustedes lo consideran como un libro que aporta a la discusión de salir de ese confort, de esa zona de confort, de que todo está bien, de que ayuda un poco manera como este documentalista, obviamente guardan las proporciones claramente, de que este documentalista que puso ese documental a poner un poco a la discusión, por último, del mes a mesa de las personas que están leyendo este libro o que lo va a leer, de decir, oye, ¿sabes qué? Yo leí este libro y como que me quedó esto de que no es simplemente heroísmo, sino que hay una reflexión de que la persona se quiso ser héroe, o se puso como un héroe, entre comillas, porque estaban pasando cosas que no podían pasar más. De alguna forma, este libro es en partes, es un libro de acción, de aventura, avanza con un ritmo trepidante a veces, pero creo que de alguna forma al traspasar nuestras inquietudes, como que es una pequeña radiografía del hoy, del Chile de hoy, y no sé si de Chile solamente, si finalmente a lo largo del mundo se están viviendo problemáticas globales más o menos similares. Y cómo esto se proyecta al futuro, no sé, yo creo que más fácil va muy de cerca que diga yo algo al respecto.
prefiero verlo como una instantánea o como una superposición de fotos del pasado, del presente, y con eso tratar de ver hacia dónde estamos encaminados, porque finalmente Si hemos avanzado, si hemos avanzado o no, y si seguimos este camino, para mí es el mismo camino, o sea, es el camino que empezó acá, es el que estamos siguiendo hoy día, que cuesta arriba, cuesta abajo, nos ha tenido hoy día como son, con alto progreso, pero altas problemáticas también, de las cuales no nos estamos haciendo cargo. Entonces finalmente es un poco, tal vez por ahí podría ir. No sé, tal vez sonaría un poco pretencioso que yo dijera, No, sí, claramente, aquí yo quiero sí. decir, no podemos seguir por este camino, porque, no sé, No, tal vez pero más que tiene nada es sus como cosas buenas. la pregunta va como un poco como lo Sí, lo que uno sí, siente, más sí, que más sí. allá de decir, no, yo escribí este libro para que Para ustedes eso. se den cuenta. por No, supuesto, para eso nada. lo entiendo, No, sí, mira. pero es un poco eso, son fotos que se superponen y al final uno, conociendo su historia, conociendo su realidad presente, puede imaginar un poco cómo va a ser el futuro, y tal vez un poco, y tal vez por eso también yo tengo toda esta carga un poco emotiva con respecto a los conflictos presentes. La sensación que a mí me queda, mira, yo siento de que Tres Balas en la Pampa directamente no es a lo mejor algo que te pueda mostrar cómo va a ser el futuro, pero sí te puede dar la excusa para hablar acerca de eso. Exacto. ¿Cachai? ¿En qué sentido? De que acá lo que se está hablando es historia. Ujú. ¿Y tú sabes que un pueblo sin historia? No tiene futuro. Exacto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuando me tocó presentar el libro en Antofagasta, cuando me tocó ir al colegio, etcétera. Los niños de los colegios ni siquiera saben de la historia de su ciudad. ¿Cachai? De los lugares por los que pasean, de dónde vivieron sus abuelos, no cachan, no lo conocen. Entonces a mí me ha dado la posibilidad y el espacio para, a través de esta aventura, entrar a hablarles de esos temas. Como por ejemplo, hablarles de la matanza de Antofagasta, de 1906, la matanza de la Plaza Colón, en donde por media hora de almuerzo mataron a 300 personas. ¿Cachai? Y poner ese tema en la mesa con niños y contarles acerca de lo importante que es tener la capacidad de escuchar al otro y de empatizar con el otro. De tratar de comprenderlo. Exacto. Hacer el esfuerzo. Te puede evitar cometer estas mismas estupideces de matar a alguien. Exacto. Y por ejemplo, si nos vamos pensando ya a otras cosas que... un personaje que hay en la novela, por ejemplo, que es Josefa Jones, habla acerca de... O sea, es un personaje que vive de la apariencia. Y es algo que hoy día nosotros lo encontramos mucho. Instagram. ¿Cachai? Tenemos al indio Joaquina, que es un personaje que vive en el dualismo de me entrego el dinero o me quedo con mis raíces ancestrales. Vendo estas raíces ancestrales por dinero. Y también es algo que nosotros hoy día vemos, o sea, que tanto estamos permitimos que nos saqueen nuestros recursos o nuestro patrimonio histórico. Exacto. Con el post del progreso. Claro. ¿Cachai? Y tenéis también a estos personajes que son ladrones, pero que también son capaces de empatizar. Entonces al final es como que loco, por el hecho de que sea un ladrón y asesino no te hace inhumano. ¿Cachai? Y ya pensando en las otras cosas que estamos haciendo con el mismo universo Tres Balas en la Pampa, por ejemplo, en Un hombre sin nombre, que es la otra novela que escribí, que es del mismo universo, también tipo western, hay un personaje que tiene que cumplir una misión. Y para cumplir esa misión hace muchos sacrificios. Y eso al final también te termina hablando de nosotros como personas, como padres, como esposos, como pololos, qué tanto estamos sacrificando de nuestra familia, de nuestras relaciones de pareja por conseguir la misión que es llevar el pan para la casa. Exacto. Mira, de hecho, qué bueno que mencionaste lo de historia, porque hace mucho tiempo, creo que hace como un año, leí una entrevista que le hacían a todas las personas comiqueras que hacían cómics en Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Era una crónica que está disponible en la revista Time, digamos, la pueden buscar incluso en internet, que hablaba de cómo, porque había unas personas, por ejemplo, Superman, Capitán América, estaban en una parte como propaganda política, como diciendo aquí Capitán América es el mejor ser humano y que va a pelear contra esta basura nazi, todo lo demás y todo el cuento, como poniéndose como el país encima de los demás, siendo que la Segunda Guerra Mundial estuvo Estados Unidos, estuvo Francia, estuvo Rusia, estuvieron un montón Canadá, de Nueva Nueva Zelanda, fue un montón de países que pusieron gente, sacrificaron personas, población, para evitar el exterminio mundial, porque al final eso pasaba de que si Hitler ganaba era como que se regía el Tercer Reich y hasta aquí quedamos. Como que lograron eso y dijimos, ya vamos aquí a sacrificar lo que haya, porque si no lo hacemos ahora no lo hacemos nunca.
Pero, y después cuando le hicieron la entrevista a estas personas que dibujaron esto, decían, ¿sabes qué? Yo lo leo ahora y me siento muy mal. Porque lo que debía yo haber hecho es haber dibujado a Capitán América con Capitán, no sé, Capitán Ruso, representando realmente lo que estaba pasando, que era una masacre. Era una masacre que todos los países estaban perdiendo. Sí. Era como un salto de fe y no ponerlo como un acto heroico. Entonces, cuando se existe esa reflexión de que al fin y al cabo todo lo que es ficción, independiente que sea obviamente un producto que se quiera vender, que busque entretener, que está hecho por personas, y estas personas quieren trascender de alguna forma mostrando un mensaje. Entonces, cuando se muestra de forma explícita o implícita, yo creo que es lo que hace grande una obra. Sí. Y personalmente creo que es por eso que también Tres Balas en la Pampa se ha hecho un buen espacio a nivel nacional y internacional. Muchas gracias, digamos, por venir. Se ha pasado el tiempo volando. ¿Qué les pareció la sesión? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Sí, estuvo buena, Entretenido, estuvo intensa. Y es entretenido reflexionar acerca de cosas que uno no tiene en primera línea, Claro, cuando piensa. Exacto. No las tienes conscientes cuando hablas del libro, cuando estás leyendo el libro, cuando promocionas el libro. Por supuesto. Esa es básicamente porque son sesiones de avanzada en la Guardia del Búho, donde queremos darnos tal vez esta horita, estos 55 minutos, de reflexionar estas cosas que, si bien, como dicen por ahí buenos psiquiatras y buenos psicólogos, no es muy bueno sobrepensar, pero a veces hay que hacerlo, para en cierta manera nosotros buscar nuestro propósito de que lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo mal, o de alguna manera estamos haciendo algo que nos hace trascender. Yo creo que al final eso es lo más importante, hacer algo. Hacer algo, no sabemos bien. Bueno, Hobby FM nació un poco de esa epifanía, fue de un minuto, un poco sincerándome con usted en este último minuto que nos queda. Hobby FM nació porque yo en algún minuto yo escuché un programa en FM Hit que se llamaba Resident Hit y decía, pero ¿y por qué no se habló más de esto? Y veía que repetían la misma fórmula de una forma infantil, tratando a las personas con gusto geeks. No me gusta decirle ñoño, sino que considero que las personas son mucho más integrales que para decirle un ñoño, o otaku, o lo que sea. Entonces, veía que los trataban como cosas, como, oye, tú niñito te vendo este dulce y cómetelo y consume. Y no lo te tiene que gustar. Y te tiene que gustar. ¿Cómo te lo presento? Porque yo te lo presento bien. Claro. En vez de tratarlo como una persona integral y de darle el abanico de que de repente hay programas de Star Trek, programas de sexualidad, programas LGTB, y que puede ser que no te gusten todos, pero van a tener el espacio para que estén aquí y que tal vez obviamente en la gran escena no van a tener el espacio. Y que de hecho creo que humildemente estamos haciendo patria. Se agradece, hay una ventana aquí que hay que aprovechar. Que hay que aprovechar. Así que muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarnos. Estaremos aquí conversando si nos vemos en otra sesión de avanzada la próxima semana o en el futuro. Así que chicos, muchas gracias. ¿Dónde pueden conseguir obviamente Tres Balas en la Pampa para la gente que nos escucha? Bueno, en el catálogo de Aure está en www.aurediciones.cl. Lo pueden encontrar en la Queleo Forestal, en las librerías antárticas. Si eres de regiones y no está en tu librería antártica más cercana, tu librería Queleo más cercana, puedes pedirlo por www.espacioforestal.cl también. Despachan a domicilio. Así que, chicos, si pregunten por ahí en librería. Pregunten, así que, por supuesto, si les interesa Tres Balas en la Pampa, pueden contactarlo por los medios que los comunicaron nuestros amigos. Pero también, si quieren saber mucho más de sus trabajos, de lo que hacen, escúchenlos los días martes de 7 a 8, acá mismo, en la misma casa, hobbyfm.cl, en nuestra casa. Así que, muchas gracias por venir nuevamente. Gracias. Y gracias a nuestros auditores por esperarnos y hacerte ese tiempo de 9 a 10 de la noche que ya están ahí acostaditos tomando tecito en su casa. Están calientitos. Están calientitos. Muchas gracias. Nos encontramos en otra sesión de avanzada de la Guardia del Búho. Nos escuchamos. Hasta la próxima.